Esta crisis financiera internacional, como saben, no es una crisis aislada, digamos, no es la primera crisis que ocurre después de los años 1930. Digamos, hay que decirlo porque en muchos trabajos o en los medios, en la prensa, pareciera ser que después de 1930 nunca había pasado nada y de repente nos encontramos con una crisis enorme y no sabemos bien qué está pasando, parece que el capitalismo de vuelta se volvió loco y bueno, tenemos una nueva depresión. Digamos, haciendo un recuento de los años desde el 89 en adelante, uno podría decir que en la década del 80 tuvimos toda la crisis de América Latina, la década perdida. En 1989 tuvimos la crisis de Japón, en 1992 tuvimos una crisis fuerte en España, en 1994 tuvimos una crisis en México con el efecto tequila, en 1995 el efecto tequila de México tuvo un impacto enorme sobre América Latina, en 1997 tuvimos una crisis asiática bastante fuerte con contagio a otras regiones, en 1998 tuvimos la crisis rusa, en 1999 tuvimos una devaluación en Brasil con un contagio a toda América Latina. En el 2001 tuvimos una crisis en Argentina, también muy fuerte con el corralito, la especificación de depósitos, el default. En 2001 tuvimos además la crisis de los Estados Unidos de las .com, digamos, por mencionar algunas. Esto como contexto y como punto de partida. Realmente estamos en un mundo que es mucho más inestable de lo que todos quisiéramos. Hoy nos vamos a enfocar en una de las crisis, que es la crisis subprime americana. Este es un trabajo que he realizado junto a Peter Lewin, que es un economista americano, y que lo hemos publicado en el Quarterly Journal of Austrian Economics, tratando de mostrar de alguna manera la crisis subprime desde una lectura de la escuela austríaca. No vamos a tener tiempo para enfatizar toda la teoría económica austríaca respecto de los ciclos económicos o de esta crisis particular. De alguna manera asumimos que ustedes conocen la teoría austríaca del ciclo económico, que también la hemos presentado en alguna conferencia hace algunos días. La presentación va a tener estas 5 partes. Primero vamos a hablar de qué es la crisis subprime, tratando de mostrar algunos datos que nos ayuden a mostrar efectivamente qué es lo que pasó en Estados Unidos y cuál podría ser una causa para la crisis subprime. En segundo lugar vamos a analizar qué es lo que Hayek plantea como una posible solución a lo que denominamos la crisis subprime. Y lo que vamos a hacer es comparar esto que plantea Hayek respecto de lo que efectivamente está haciendo la Reserva Federal en materia de política monetaria y Obama en materia de política fiscal para salir de la crisis subprime. Luego, analizando esa estrategia de salida que de alguna manera está planteando la Reserva Federal con Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal, vamos a poder analizar un escenario futuro para los Estados Unidos. Cómo está la situación hoy y más aún sabiendo hace un par de días ganó Obama como presidente, que además ratificó a Bernanke dentro de su cargo y nos permite tener un contexto un poco más certero de las políticas económicas que se van a tomar, con lo cual vamos a poder analizar qué es lo que uno puede esperar para lo que viene. Y finalmente vamos a tratar de analizar si estamos dentro de una nueva burbuja. Hoy en día vivimos en lo que podríamos denominar el patrón dólar. Esto es, hace mucho tiempo tuvimos distintos sistemas monetarios y bancarios. Hoy vivimos en un patrón dólar. Cualquier banco central crea su propia moneda y esa moneda está basada en dólares. Entonces podríamos decir que el patrón que hoy caracteriza al mundo es el patrón dólar. Si el dólar es inestable, el mundo se vuelve inestable y entonces estamos viendo algunos fenómenos que nos sorprenden. O sea, hemos visto burbujas inmobiliarias no solo en Estados Unidos, sino también en distintos países de Estados Unidos, pero incluso aquí en Guatemala sorprende la cantidad de construcciones que se están llevando adelante. Y vamos a ver también que si nos concentramos en este desarrollo económico, con tasas de crecimiento económico bastante positivas, bastante buenas, digamos, para América Latina, en torno al 5, 6, 8, 9%, están mostrando que evidentemente algo está pasando en América Latina. Si se quiere positivo, porque los precios de los commodities que nosotros exportamos, nosotros quiero decir como latinoamericano, exportamos, están generando o sustentando un crecimiento económico bastante acelerado. La pregunta es por qué están subiendo el precio de los commodities y si esto es sustentable a largo plazo, lo cual nos puede dejar algunas preguntas que no sé si puedo responder, pero que sí podemos plantear para empezar a analizar esta situación. Bueno, la primera forma de analizar esto es analizando la tasa de interés de corto plazo de la Reserva Federal.
El primer punto para mencionar es que esta, como decía antes, no es una crisis aislada, pero ahora concentrándonos específicamente en los Estados Unidos, uno podría decir que hemos tenido, incluso antes de la crisis de 2001, la crisis SIP de la banca en 1987, con unos 1.600 bancos en problemas, rescatados por la Reserva Federal. O sea, también tenemos alguna crisis importante en los Estados Unidos. Pero digamos que a lo largo de toda la década del 90, ya con Alan Greenspan como presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan tomó una decisión, que es qué regla monetaria voy a tomar para practicar la política monetaria. Entonces, hay muchas alternativas. Hay un debate tradicional en los cursos de teoría monetaria que uno puede conocer, que es entre aquellos economistas que plantean una política discrecional y aquellos economistas que plantean reglas monetarias. Discrecionalidad significaría algo así como arbitrariedad. Según la situación en la que estamos, podríamos decir que el presidente de la Reserva Federal, junto al directorio de las distintas reservas federales de los distintos estados, plantea soluciones de política monetaria para cada situación. Eso da arbitrariedad, da una política monetaria que puede ser calificada de inestable y que muchas veces los críticos de la discrecionalidad sostienen que son las causas justamente de las crisis económicas. Como alternativa a esa discrecionalidad, algunos teóricos, y quizás el más reconocido es Milton Friedman, el nombre de este auditorio, ha propuesto una regla monetaria. Digamos, fijémonos, tratemos de estabilizar los precios, tratemos de fijar una regla que mantenga una política monetaria estable a lo largo del tiempo. Entonces, que la cantidad de dinero aumente en proporción al crecimiento económico. Si Milton Friedman, según estudios empíricos, sostenía que la economía americana crecía 3% al año, entonces la política monetaria tenía que crecer 3% al año para acompañar ese crecimiento económico. De esa manera, nosotros no vamos a ver caída de precios ni subida de precios, vamos a tener una economía con cierta estabilidad, que es algo positivo, si lo que queremos en definitiva es tener un contexto macroeconómico estable que permita que se desarrollen proyectos de inversión. Bueno, en este sentido, Alan Greenspan no mantuvo la discrecionalidad de la política monetaria ni tampoco mantuvo la regla monetaria de Friedman. Lo que uno podría decir que caracteriza la política de Alan Greenspan a lo largo de todo este tiempo es lo que se denomina el inflation targeting. Esto es, objetivos de inflación. Dicho en pocas palabras, lo que haría Alan Greenspan en materia de política monetaria es hagamos toda la política, expandamos el crédito todo lo necesario, sin problemas, mientras los precios no suban. Entonces yo tengo un objetivo de inflación, imagínense 2% al año. Un 2% al año de inflación no es problema. La gente se acostumbra, está bien, tiene su mínimo incentivo de distorsión de precios relativos, diría Hayek, pero para Alan Greenspan no es un gran problema. Una inflación del 2% está controlada, la gente se acostumbra, hay un aumento de salarios más o menos del 2% cada año, y entonces no estamos generando grandes problemas. Esto no sería tan nocivo. Y esto fue efectivamente lo que hizo Alan Greenspan. A lo largo de toda la década del 90, él practicó una política monetaria que podríamos calificar de agresiva, y sin embargo no hemos visto un impacto en los precios. Ahora, no hemos visto un impacto en los precios y sin embargo se estuvo gestando lo que vamos a denominar la crisis .com, la crisis de las .com, relacionadas con las burbujas con el Nasdaq y con aquellas acciones que cotizan en bolsa relacionadas con las empresas de temas de telecomunicaciones, de temas de internet. Digamos, las acciones de esas empresas subieron mucho y fueron surgiendo una burbuja que llamamos la burbuja del Nasdaq a lo largo de toda la década del 90. Entonces, de alguna manera, la política monetaria no iba a precios, pero sí iba a las acciones de las .com. O sea que la burbuja se gestó, pero nosotros no pudimos advertirlo. ¿Por qué no pudimos advertirlo? Bueno, porque la inflación se mide a través de una canasta de bienes y servicios. Se mide a través del índice de precios al consumidor o índice de precios mayoristas. Y bueno, cuando uno analiza la canasta de los Estados Unidos, como en cualquier otro país, uno tiene una cantidad de bienes, como puede ser la leche, el pan, los servicios públicos, luz, agua, gas, teléfono, puede tener el transporte público, una cantidad de bienes y servicios que podemos caracterizar como los fundamentales en cualquier sociedad. Ahora, esos precios subieron en torno al 2% y Alan Greenspan sentía que podía seguir sosteniendo una política monetaria agresiva mientras no vaya a precios, no hay ningún problema.
Bueno, uno podría decir, y este es un debate, están quienes dicen que Alan Greenspan era un maestro, y lo tratan en varios libros, y están quienes dicen que Alan Greenspan es culpable, que no solo gestionó la crisis del 2008, sino también la del 2001. Bueno, en este sentido yo estoy en esta última posición. Sostengo que de alguna manera la política monetaria fue la que generó la crisis del 2001. No tenemos tiempo para profundizar en esta crisis porque nos vamos a concentrar en la segunda, pero quería hacer esta introducción para que vean que no venimos de una crisis aislada y que la política monetaria que Alan Greenspan tomó por 18 años fue generando varios problemas, aun cuando uno no lo veía en precios. Esto también es relevante porque Milton Friedman en el año 2006, el mismo año en que lamentablemente falleció, escribió un artículo en la prensa americana, que después se tradujo en varios idiomas a la prensa de otros países, donde habló de Alan Greenspan y él decía, miren, yo toda la vida fui un economista que me opuse a la discrecionalidad. Sin embargo, si nosotros analizamos desde 1987, cuando Greenspan asume en la Reserva Federal, hasta el año 2006, en el que estamos, la verdad que Alan Greenspan ha manejado la política monetaria bastante bien. Fíjense que tuvimos estabilidad monetaria, fíjense que la economía creció a tasas importantes, fíjense que no hemos tenido problemas de empleo. Durante todos estos años la economía ha funcionado muy bien. Así que si bien yo pienso que la discrecionalidad es una mala idea, porque estamos atados a todos factores políticos que podrían alterar la política monetaria y generar ciertos problemas, la verdad es que con Alan Greenspan funcionó, dijo Milton Friedman. Bueno, como les decía, lamentablemente falleció en noviembre de 2006 y no tuvo oportunidad de ver lo que pasó en 2007 y 2008. No sabemos hoy qué hubiera dicho Milton Friedman si hubiera visto, en definitiva, lo que pasó después. Sí tenemos escritos de Anna Schwartz, por ejemplo, que era la coautora de Milton Friedman, que fue muy crítica con Alan Greenspan. Básicamente mirando lo que fue las variaciones sobre la tasa de interés y el impacto que esto tenía después en la economía. Bueno, la crisis del 2001 fue terrible en Estados Unidos. Para resumirlo, el Nasdaq y digamos, el valor accionario cayó de 17 billones de dólares a 10 billones de dólares. O sea, en menos de un año se esfumaron de la economía americana 7 billones de dólares. En ese momento, 7 billones de dólares era algo semejante a todo el PBI de la Unión Europea. O el 80% del PBI de los Estados Unidos. Eso se esfumó en un año. O sea que fue una crisis tremenda. Muchos dijeron, esta crisis es la de WorldCom y Enron, no sé si se acuerdan, que fue la crisis de los fraudes contables. Muchas empresas habían habían fraguado, digamos, los estados contables y mostrado que la economía crecía más de lo que en realidad crecía. Y se le asignó una parte contable, una burbuja enorme, que a mi entender, y digamos desde la escuela austríaca se puede entender bastante bien, esas burbujas, esa burbuja del Nasdaq, no se habría podido generar sin una política monetaria que la acompañe. En este sentido les recomiendo un artículo de Benjamin Powell sobre este tema que pueden encontrar en el Mises Institute, mises.org. Bueno, dada la crisis del 2001 empezamos a ver problemas de empleo y preocupación por que la tasa de desempleo no llegue a los 2 dígitos. Ante esa crisis, Alan Greenspan decide empezar a aplicar algunas políticas monetarias expansivas que fueron reduciendo la tasa de interés. Fíjense que estaba en el 6,5%, la fuimos bajando gradualmente hasta el 1,75% desde principios del 2001 hasta fines del 2001. Ahí es donde se empieza a gestar de alguna manera la burbuja inmobiliaria. Luego la tasa de interés siguió cayendo hasta el 1%, hasta mediados del 2004. Hay algunos trabajos empíricos que muestran que en este momento se genera la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Bueno, porque una política de dinero fácil que hace reducir la tasa de interés permite, de alguna manera, que la gente tome hipotecas a tasas de interés bajas, digamos a tasas variables. ¿Una pregunta? ¿Sí? Bueno, esta es la tasa a la que la Fed le presta a los bancos. Claro, esta es la tasa de interés de corto plazo que podríamos llamar tasa de interés de corto plazo, tasa de interés interbancaria o tasa de interés que controla la Reserva Federal. No la controla directamente, pero la estimula y la puede llevar a los niveles que desee. Entonces, aquí lo que vemos es que la bajó bastante fuerte, acompañado con una política de expansión del crédito. Si miramos, por ejemplo, M2, creció durante todos estos años en torno al 10% cada año. Ahora, esa expansión del crédito fue generando la posibilidad de que mucha gente que no tenía propiedades, hay un gran problema en Estados Unidos de vivienda, como hay problemas en Europa y en muchos países, de que las clases menos favorecidas no pueden hacerse de una vivienda.
Entonces mucha gente encontró aquí la primera oportunidad de comprar viviendas. Créditos a 30 años, con tasas de interés muy bajas, permitían que mucha gente acceda al crédito. Entonces hubo una enorme demanda por comprar propiedades y entonces aparecieron enormes cantidades de constructoras fabricando, digamos, los nuevos departamentos, edificios, casas, para que la gente pueda, digamos, para satisfacer esa enorme demanda que se había estimulado con esta política monetaria. Después vamos a ver, hay un trabajo de John Taylor donde de alguna manera muestra cómo los permisos de construcción a lo largo de estos años fueron, digamos, creciendo a tasas altísimas. La expresión que se está utilizando mucho hoy en día entre economistas es que la tasa de interés se mantuvo baja por demasiado tiempo. Ese es el too low, too long, que lo van a escuchar permanentemente. Y hay que decir también que durante este tiempo hemos tenido la tasa de interés negativa en términos reales. Esto sorprende a muchos. Dicen, ¿cómo puede ser una tasa de interés negativa? Bueno, lo que quieren decir los economistas cuando hablan que la tasa de interés es negativa en términos reales es que la tasa de interés nominal fijada por la Reserva Federal es menor que la tasa de inflación que tuvo Estados Unidos en ese periodo. Entonces, si yo tengo una cantidad de dinero y la deposito al banco y pasa un año y retiro mi dinero con el interés, si la inflación es mayor al interés, después del año yo puedo comprar menos cosas que las que compraba antes de depositar mi dinero en el banco. O sea que esto a su vez atenta contra el ahorro y nosotros entendemos que de alguna manera el ahorro es fundamental para un desarrollo económico sostenible de largo plazo, genuino. Bueno, ¿qué pasó? Como explica bien de alguna manera la teoría austríaca del ciclo económico, estas políticas inflacionarias o expansivas generan un aumento, con el tiempo, generan un aumento de la tasa de inflación. Hay un anuncio de Alan Greenspan, de hecho, que sostiene que en este momento, a mediados del 2004, él advierte que la inflación empieza a crecer y que esto tenemos que controlarlo. E históricamente, siempre que la inflación aumenta, lo que hace la Reserva Federal es subir la tasa de interés. Y de hecho los austríacos tienen ese punto como el punto esencial de la teoría austríaca del ciclo económico. Cuando la tasa de interés baja, habilita que se lleven adelante muchos proyectos de inversión que sin esta reducción de la tasa de interés no se hubieran llevado adelante. Hay todo un proceso de mala inversión. Digamos, la cantidad de propiedades que se construyeron a lo largo de todos estos años fue una mala inversión. No fue un aumento de la demanda porque la gente quería más propiedades y punto. Fue una política expansiva de dinero fácil que hizo posible llevar adelante procesos de inversión que hagan posible muchísimas nuevas viviendas, pero que lamentablemente no es sustentable en el largo plazo. Y no es sustentable porque la tasa de interés en el 1% no lo vamos a poder mantener eternamente sin tener aumentos importantes de la inflación. Entonces ahí tuvimos varios anuncios sucesivos de Alan Greenspan con 17 subas consecutivas de 1/4 de punto. Esto es él dice 25 puntos básicos, es 0,25% de la tasa de interés, 17 veces consecutivas para llevarla del 1% al 5,25%. A medida que la tasa de interés empezó a subir, empezamos a tener algunos problemas en el mercado de las viviendas, porque mucha gente tomaba créditos a tasa variable y empezaba a ver que uno de los componentes de la cuota que pagaban estaba determinado por la tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces, si la tasa de interés subía, la cuota se hacía cada vez más grande. Como sus niveles de salarios no variaban, o no variaban tanto, tenían de alguna manera que decirle al banco, yo no puedo pagar. Entonces, mucha gente empieza a tener problemas con el pago de sus créditos, esas hipotecas se convierten en incobrables, y vemos que lo que era un problema de una burbuja inmobiliaria se convierte en una crisis bancaria, y si se quiere, en una crisis financiera. Aquí aparecen además problemas con aseguradoras, vemos que lo que podríamos haber llamado una crisis financiera se convierte en una crisis real. Hay una crisis que incluye todo el mercado inmobiliario, pero no es la inmobiliaria o la constructora solamente la que tiene problemas, sino también todo el mercado, todo el sector bancario, con lo cual están en riesgo todos los depósitos, los ahorros, varios problemas porque de alguna manera el banco cuando presta un crédito está cambiando el activo del banco. Digamos, uno dice, me da dinero y lo que va a tener en el activo como reemplazo es la hipoteca, es el crédito que otorgó. Entonces, si ese crédito es incobrable, se esfumó. Entonces, lo que han tenido es una deuda enorme y en el activo no había nada, y además las cuotas que se supone me tienen que ir devolviendo los clientes no me las van a devolver, entonces evidentemente tengo un problema. Ahora, acá se acelera el problema, porque lo que hemos visto es que
los bancos, primero ante el aumento de la suba de interés, hay una caída de la demanda. La gente ya no toma masivamente créditos hipotecarios para comprar viviendas, porque a estos niveles de tasas de interés las cuotas son demasiado altas y no se podrían pagar. O sea que hay una caída de la demanda. Por otro lado, hay una expansión de la oferta. ¿Por qué? Porque los bancos, ante los créditos incobrables, ejecutan las propiedades, las familias no pueden pagar y las propiedades quedan en manos del banco. El banco, ¿qué hace con las propiedades? Las lanza al mercado masivamente para tratar de recuperar el capital que en algún momento prestaron. Entonces lanzan las propiedades al mercado y ante semejante lanzamiento de una oferta que se expande, digamos, los dos efectos, tanto la contracción de la demanda como la expansión de la oferta, hacen que el precio en el mercado inmobiliario caiga. Entonces se desplomó o se pinchó lo que habíamos llamado era la burbuja inmobiliaria. Ante esa situación el problema se vuelve mucho más serio. Al principio la tasa de interés se mantuvo fija en 5,25%, cuando ya vieron que esta situación era alarmante, empezamos a ver quiebras generalizadas en varios sectores, el sector bancario comprometido, las aseguradoras comprometidas, y esto también podríamos hablar del sector automotriz, porque a la vez que iban dando créditos hipotecarios para nuevas viviendas, también daban créditos para comprar, automóviles, carros. Y ante esa situación y un desempleo que iba en aumento, decidieron empezar a hacer lo que habían hecho de nuevo en el año 2001. Vamos a bajar la tasa de interés. Y fíjense que la tasa de interés bajó muy rápidamente. Ahí fue la crisis del 2007-2008, donde empezamos a ver los anuncios, los diarios. Es decir, no lo vimos en este proceso. Acá todo era fiesta, todo era diversión, todo era, digamos, alto consumo. Aquí es donde empezamos a ver, evidentemente, algo está pasando. La burbuja inmobiliaria empezó a impactar en la vida de todas las personas, no solo en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, y esto lo entendemos por el tema de que vivimos en un patrón dólar. La tasa de interés bajó al 0%, el gráfico llega hasta el 2009, pero pueden imaginar que es 2014 porque ya el presidente de la Reserva Federal, para tratar de generar confianza en los inversores y certeza de que la tasa de interés se va a mantener en esos niveles, prometió que hasta el 2014 la tasa de interés va a estar en el 0%. Así que si nos preocupaba el too low, too long de aquí, imagínense lo que es esto, ¿no? 2014 con la tasa, o sea, 2009, 10, 11, 12, 13 y 14 con tasas de interés del 0%. Hoy no vamos a tener tiempo de hacerlo, pero uno podría mirar esta burbuja, digamos, que se pinchó y todo el análisis económico que esto implica y compararlo con lo que pasó en Japón, donde hemos tenido lo mismo, una situación en la cual Japón tenía problemas económicos, decide bajar artificialmente la tasa de interés al 0%, la mantiene en esos niveles por muchos años y entra en lo que los keynesianos denominarían la trampa de liquidez. Una situación en la cual, por más que yo otorgue créditos, la gente no demanda esos créditos. Entonces no tengo forma a partir de la política monetaria de activar la demanda y de esa manera generar empleo y salir de la crisis. La política monetaria no es un buen instrumento en la situación de la trampa de liquidez para salir de la situación. Por eso se apunta también a la política fiscal y por eso Obama presiona al Congreso y a los republicanos para que acepten constantemente planes de gasto público, fiscal, para tratar de salir de esta situación. Este es el gráfico que les comentaba de John Taylor. Digamos, a la izquierda pueden ver la tasa de interés de corto plazo. Primero vamos a introducir a John Taylor. John Taylor es un autor muy importante en materia de teoría monetaria y de macroeconomía porque le propone a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo cuál es el nivel de la tasa de interés nominal que se debería fijar sujeto a una tasa de inflación esperada. Entonces lo que él dice es, bueno, si queremos una inflación del 2% máximo, la tasa de interés nominal tiene que ser esta, digamos, la que tenemos en azul, en el caso del gráfico. Entonces él propone en cada momento cuál es el nivel de la tasa de interés que debiéramos fijar. Taylor a su vez recibe muchas críticas de los austríacos, esto lo digo como una nota al pie, básicamente porque no es que la regla monetaria es una herramienta para limitar la política monetaria. Cuando Taylor hizo este trabajo de una ecuación que formula o resume lo que debería ser la política monetaria, en realidad lo que estaba haciendo era describir lo que la Reserva Federal ya hacía antes en materia de política monetaria. Entonces no es una regla para limitar, sino para permitir que la Reserva Federal siga haciendo lo que ha venido haciendo todo este tiempo, lo cual no es muy bueno, evidentemente, si atendemos a la cantidad de crisis económicas en las cuales nos hemos metido. Y hago otra nota al pie. Hay un buen trabajo de Lawrence White, de George Selgin y un tercer autor que no recuerdo el nombre, que evalúan la Reserva Federal durante todo un siglo.
Y ellos dicen, miren, el mundo era muy estable con el patrón oro. Y digamos, nace la Reserva Federal con 3 objetivos: crear empleo, reducir la inflación y evitar los ciclos económicos. Nunca el mundo en todo este siglo ha tenido tanto desempleo, tanta inflación y tantos ciclos económicos. O sea que evidentemente se deberían estar planteando si no debieran volver a lo que alguna vez fue el sistema monetario y bancario. Bueno, volvemos a la crisis que nos compete. Taylor entonces lo que plantea es que si hubieran seguido su regla, a partir del año de fines del 2001, cuando la tasa de interés había bajado, era para, digamos, generar un impacto, un shock monetario y salir de la crisis del 2001. Pero a partir de entonces, en lugar de mantener la tasa de interés tan baja por demasiado tiempo, debieron haber subido la tasa de interés gradualmente hasta el 5,25%, pero bastante antes de lo que se hizo. Esa demora, diría él, es la que genera la burbuja. Yo no estoy muy de acuerdo con Taylor, pero sí podemos decir que su trabajo empírico fortalece todavía más lo que dicen los austríacos. Fíjense que entre el 2001 y mediados del 2004, y si se quiere un poco más, hasta 2005, tenemos precisamente el boom en lo que llamamos los permisos de construcción para construir nuevas viviendas en los Estados Unidos. O sea que el auge coincide precisamente con la caída de la tasa de interés. Por otro lado, cuando sube la tasa de interés, fíjense, más o menos hacia fines del 2005, en realidad, porque hay un rezago desde el momento en que practico la política monetaria hasta que veo el impacto en la actividad económica y en el empleo, la suba en la tasa de interés genera el bust, la crisis y depresión. Esto es básicamente muy bien descrito de manera empírica lo que sostiene la Escuela Austríaca de Economía en materia de ciclos económicos. Ahora, para esta situación hay 2 responsables, al menos. Uno es Paul Krugman, que en el año 2002, fíjense que usaba una expresión y decía: Alan Greenspan necesita crear una burbuja inmobiliaria para reemplazar la burbuja del Nasdaq. Esto lo decía en 2002 y evidentemente el gobierno le hizo caso. Como premio recibió el Nobel en el 2008, lo cual puede resultar sorprendente. Por otro lado, Alan Greenspan, que fue de alguna manera la persona que estaba al frente de la Reserva Federal a lo largo de toda esta política monetaria que nosotros entendemos como la causa de la crisis subprime. En un libro que se llama La Era de las Turbulencias, que la publica en el año 2008, ya retirado, digamos que él abandona la Reserva Federal y escribe este libro, dice que yo era consciente de que la relajación de las condiciones de crédito hipotecario para los prestatarios subprime aumentaba el riesgo financiero y de que las iniciativas de propiedad de vivienda subvencionada distorsionan los resultados del mercado. Pero creía, y sigo creyendo, que los beneficios de una ampliación de la propiedad de viviendas compensan el riesgo. Básicamente nos está diciendo: yo sabía que estaba generando esto, pero Estados Unidos históricamente ha tenido un problema de viviendas y hoy, gracias a esta burbuja, nos quedamos con una cantidad de viviendas nuevas que compensan el riesgo de la crisis. Digamos, no sé si estaremos todos de acuerdo, y no sé si en Estados Unidos están de acuerdo, que compensa el riesgo, pero sí es cierto, digamos, hay que decir que es cierto que hay más propiedades que antes. Digamos, es el proceso que nos deja la mala inversión, y no sé cuándo va a salir Estados Unidos de la crisis que generó Greenspan, pero él sabía de alguna manera lo que estaba haciendo. Ahora, ¿qué quería decir Greenspan cuando dice que la relajación de las condiciones de crédito hipotecario para los prestatarios subprime aumenta el riesgo financiero? Esta relajación de las condiciones del crédito es lo que vamos a tratar ahora. Digamos, esto nos ayuda a entender de alguna manera cómo la política monetaria, la cantidad de dinero que se inyectó al mercado, se inyectó en un sentido, digamos, fue a la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Tiene que haber algo más, además de la política monetaria, para entender por qué todo ese dinero se canalizó al mercado inmobiliario. Entonces nos vamos a meter con algunas regulaciones dentro del mercado laboral para entender por qué tuvimos el boom en ese mercado. En primer lugar, por la Federal Housing Administration. No sé si saben, pero cuando uno toma un crédito en un banco, en general el banco nos pide un requerimiento de que nosotros tengamos el 20-30% del dinero para comprar la propiedad. Entonces, me dan el crédito hipotecario, pero no me dan el 100% del dinero, me dan el 70%. Esto permite que uno pague el 30% y si después me ejecutan la propiedad, digamos, yo pierda el 30% del dinero de una propiedad, que es mucho dinero. Esto genera una garantía fundamental a la hora de otorgar créditos y que después la gente pague esos créditos. Bueno, hubo presiones del gobierno para que los bancos relajen estas garantías y las reduzcan al 3%. Ahora, imagínense el debate, ¿no?, que se puede generar en Estados Unidos o en cualquier país diciendo: miren,
20% es demasiado. ¿Por qué los bancos no se toman, digamos, no dan créditos un poco más amplios? Flexibilizamos estos requisitos, digamos, bien intencionadamente. Digamos, muchos gobiernos buscan con buenas intenciones ayudar a los pobres. Muchos con buenas intenciones dicen, la verdad que la gente con estas condiciones de créditos no pueden acceder a sus proyectos de inversión, no pueden acceder a una vivienda, relajemos los créditos. Y parece ser algo bueno. Y si además hay mucho dinero dando vueltas, parece viable, bienvenido. Bueno, fíjense cómo las políticas bien intencionadas muchas veces chocan con la realidad y terminamos en una situación que empeora en realidad la gente cuando se suponía que se la quería ayudar. En este caso los requerimientos se bajaron al 3% y esto hizo que la situación, bueno, muchas familias accedan a créditos, tuvieron una vivienda por 1 año, 2 años y luego la tuvieron que entregar al banco, habiendo pagado mucho dinero en concepto de cuotas, pero además habiendo quedado endeudados por el resto de sus vidas. Porque la casa va al banco, el banco la ejecuta, pero la diferencia entre el crédito que uno recibió y el dinero que el banco obtuvo es una deuda que permanece, digamos, en la familia por el resto de sus vidas. Así que muchas familias americanas van a quedar endeudadas por el resto de sus vidas y esto traduzcanlo a España, a Irlanda, a muchos otros lugares donde también tuvimos burbujas inmobiliarias que van a dejar endeudados de por vida a generaciones. Lo cual también se entiende por esa caída del precio inmobiliario. Si yo tengo una propiedad, imagínense que vale $200.000. Entonces le pido al banco que me preste $190.000, que yo voy a pagar los $10.000 que faltan. Me dan el crédito, compro la propiedad en $200.000 y luego la propiedad cae enseguida, prácticamente a $120.000. Digamos, la caída del precio fue de $80.000. Yo tengo una casa de $120.000, pero el crédito que me dieron es de $190.000. Bueno, mucha gente no pudo pagar y se quedó con una deuda de $190.000, la casa además ya no la tiene. Enorme problema. Se los quería ayudar, ¿no? Se suponía. Bueno, por otro lado aparece la Community Reinvestment Act, que es la presión a los bancos para prestar dinero a las clases menos favorecidas. Todo de nuevo, con buenas intenciones. Tercero, la Department of Housing and Urban Development, que presionó a los bancos para que no rechacen demandas de hipoteca y así reducir los requisitos de ingresos. Este departamento, de alguna manera, es el que permite que un banco, si quiere abrir nuevas sucursales, por ejemplo en los Estados Unidos, tiene que tener la autorización de este departamento. Si uno rechaza los créditos a las clases menos favorecidas o de alguna manera rechaza las demandas de hipotecas, entonces después te impiden abrir nuevas sucursales o te pueden poner algunos obstáculos en la operatoria de los bancos. Entonces los bancos, digamos que se sumaron a esta gran fiesta de la Reserva Federal. Por otro lado, ya habrán escuchado hablar de Fannie Mae y Freddie Mac. Estas son instituciones que han estado en todos los diarios y permanecen todavía. Cuando alguien hace alguna referencia a la crisis subprime, hacen referencia a estas dos compañías. Estas dos compañías encima son privadas, entonces mucha gente dice, evidentemente el sector privado armó esta burbuja y miren lo que es el capitalismo. Y muchos autores insisten, fíjense que la crisis del capitalismo, fíjense lo inestable que es el capitalismo. Tenemos que volver a los controles, a las regulaciones. Tenemos que volver a tener un sistema más importante. Por ejemplo, un autor como Paul Samuelson, premio Nobel de Economía también, creo que de 1970, plantea en un artículo del 2009, él también lamentablemente falleció en ese mismo año, escribe un artículo donde dice, esta es la crisis de Friedman y Hayek, Milton Friedman y Friedrich Hayek. Toda la vida estas personas nos pidieron flexibilizar los mercados, relajar los controles, que cuanto más flexible sea el mercado mundial, de los mercados, más vamos a acelerar el crecimiento económico. Y fíjense la crisis que nos dejaron. Estos dos hombres están muertos, dice Samuelson, y nos dejaron con esta crisis. O sea, fíjense como muchos autores apuntan que la crisis es del capitalismo. Nosotros estamos diciendo nada que ver. O sea, lo que estamos planteando es que esta crisis justamente no es del capitalismo y no hay sistema más controlado y regulado que el sistema financiero de los Estados Unidos, que el sistema financiero regulado por la Reserva Federal. Las tasas de interés las maneja el sector público, el sistema bancario lo regula el sector público, el Congreso además presiona a los bancos para que hagan y relajen las regulaciones y los requisitos para otorgar créditos. O sea, es una gran crisis del sector público. Bueno, este es un debate que queda abierto y que va a seguir abierto como sigue también el de la Gran Depresión de los años 30. Bueno, Fannie Mae y Freddie Mac no son empresas privadas, pero todo lo que han hecho lo han hecho con dinero del Tesoro americano. Se trata, si se quiere, de esas empresas que asociadas al gobierno toman ciertos caminos
que en realidad solo son posibles con el respaldo del Estado. Así que uno podría decir que son un desprendimiento del Estado. Con dinero del Tesoro americano, lo que hicieron fue apoyar la compra de hipotecas incobrables. Si uno quiere entender por qué la crisis no explotó antes, o por qué la burbuja no se pinchó antes, fue en gran parte porque Fannie Mae y Freddie Mac permitieron que estas empresas, digamos, Fannie Mae y Freddie Mac, compraran a los bancos las hipotecas incobrables en problemas. Entonces yo tengo un banco, otorgué créditos, la gente no me devuelve los créditos y tengo los incobrables y tengo un problema en el activo. Bueno, Fannie Mae y Freddie Mac me dicen, no te preocupes, aquí tienes el dinero, dame la hipoteca incobrable y yo me las voy a arreglar. Entonces, los bancos saneaban sus cuentas, seguían otorgando créditos y evidentemente el gobierno estaba atrás para resolver cualquier incobrable. Así que los bancos prácticamente no tenían problemas mientras existieran estas dos empresas. Ahora, ¿qué hacían estas dos empresas con eso? Bueno, empezaba otro problema, porque eran activos muy riesgosos, prácticamente incobrables. Entonces lo que hacían era combinar activos incobrables con activos menos riesgosos. Hacían una combinación con mucha matemática financiera muy compleja que no entendían ni la gente que vendía estos paquetes, que a su vez cobraba mucho dinero y comisiones por vender estos paquetes. Entonces es lo que se llama la securitización. Empezaron a vender paquetes de activos, algunos riesgosos, otros menos riesgosos, con un promedio de riesgo que no era tan alto. Entonces empezaron a vender, era la forma oculta de desprenderse de activos muy riesgosos. ¿Qué hacer ante esta situación? Aquí hay un mito que es importante que desmantelar o tratar. Y es que muchos dicen la escuela austríaca siempre ha propuesto la eliminación del Banco Central, entonces lo único que puede proponer la escuela austríaca es volver al patrón oro y practicar ciertas políticas monetarias volviendo a sistemas de otros tiempos o imaginando nuevas soluciones. Pero en materia de esta situación de un Banco Central, ¿qué propone la escuela austríaca? O si se quiere, en materia de la Gran Depresión de los años 30, ¿qué proponía la escuela austríaca? Milton Friedman, por ejemplo, tiene un artículo donde critica a Hayek como responsable de la crisis del 30, porque él dice que Hayek fue un liquidacionista y convenció a la Reserva Federal de ese momento, de los años 30, de no hacer nada ante la crisis. Entonces lo que tuvimos fue una contracción de la oferta monetaria enorme, estimulado por una caída de la velocidad de circulación del dinero, que hizo que todo el sistema colapsara, que quebraran 10.000 bancos, y Hayek es el responsable, dice Milton Friedman. Bueno, hay otro artículo de Larry White que se pregunta, ¿realmente Hayek era un liquidacionista? ¿Realmente Hayek proponía no hacer nada ante la Gran Depresión? Bueno, no. Y empieza a mostrar citas contundentes de Hayek diciendo que Hayek jamás había planteado esto. Ahora, ¿qué es lo que Hayek haría ante una situación como esta? Tal cual ocurrió en la Gran Depresión de los años 30. Bueno, lo que propone Hayek es una regla monetaria que trate de sostener de manera estable el ingreso nominal, que sería M por B. No sé si todos están al tanto de la teoría cuantitativa del dinero. M sería la oferta monetaria, es la cantidad de dinero en circulación, incluyendo los depósitos. B sería la velocidad de circulación del dinero, es la cantidad de veces que el dinero da vueltas, digamos, en el mercado. P es el nivel general de precios. E I sería el producto físico. P por Y sería el PBI. Ahora, una palabra solamente sobre la velocidad de circulación del dinero. La velocidad de circulación del dinero, según trabajos empíricos de Milton Friedman, se supone que generalmente es estable. Entonces, en algunos modelos, para hacer análisis económico, típico del ceteris paribus, una herramienta muy útil, él dice, asumamos que la velocidad de circulación está constante, entonces un aumento de M me va a generar un aumento de P. Un aumento de la masa monetaria o de la oferta monetaria me va a generar un aumento de precios. Esto es algo que hoy se está discutiendo de nuevo, porque muchos economistas dan vuelta o malinterpretan lo que Milton Friedman decía. Entonces, hasta cuestionan si la inflación realmente es una causa monetaria o no, viendo que Estados Unidos hoy inyecta dinero al mercado y esto no tiene un impacto inflacionario. Ya lo vamos a discutir más tarde. Entonces, ¿qué es lo que propone Hayek? Básicamente, mantener constante el ingreso nominal, que sería M por B. La mejor forma de entenderlo es comparar a Milton Friedman con Hayek, estas dos reglas monetarias, para tratar de entender qué es lo que plantean. Milton Friedman se propone, como decíamos antes, la estabilidad de los precios. Él quiere estabilidad de precios siempre, no quiere precios subiendo y no quiere precios bajando. Mientras que Hayek se plantea como objetivo estabilizar el ingreso nominal si lo que queremos es neutralizar los efectos de la política monetaria lo más posible. Entonces, imaginemos que crece el producto, la economía está creciendo, hay aumentos de productividad.
¿Qué plantea Milton Friedman? Bueno, expandamos M, expandamos la oferta monetaria. Si la producción crece y la oferta monetaria crece al mismo tiempo, los precios van a estar estables, asumiendo la velocidad de circulación constante, ¿no? Siempre ceteris paribus. ¿Qué plantea Hayek ante esta misma situación? Si la economía crece, lo que dice Hayek es dejemos que los precios caigan. O sea, que los precios caigan no sé por qué es algo malo. A Milton Friedman le preocupa, digamos, que los precios suban y que los precios caigan. Él los quiere estables. Pero la verdad es que si los precios caen, el salario real de la gente sube. Digamos, que los precios caigan hace que todos nosotros podamos comprar más cosas con el mismo dinero. Entonces, lo que importa no es tanto que el salario nominal esté subiendo, lo que importa es que el salario real aumente. Entonces, si con el mismo dinero podemos comprar más cosas, evidentemente estamos mejor, estamos creciendo, estamos aumentando los niveles de bienestar. Y esta es la cita que usa Hayek en su libro Precios y Producción, de 1931, donde plantea: el que no haya ningún peligro en que los precios caigan cuando la producción sube, ha sido subrayado una y otra vez, por ejemplo, por Marshall, Pearson, Lexis, Edgeworth, Taussig, Mises, Pigou, Robertson y Haberler. Básicamente está diciendo, todos los economistas anteriores a la Gran Depresión sabían que ante una situación como esta, donde la productividad aumenta, imagínense, no sé, la década del 90, hemos tenido lo que podríamos denominar la tercera revolución industrial, la era digital, mejoras en las telecomunicaciones. Este proceso donde la economía crece tan rápido, debería ser posible que los precios caigan, porque hay aumentos de productividad enormes. El ejemplo que siempre me gusta dar es, no sé, mi padre trabajaba en la parte contable de una empresa hace 30 años y eran 40 personas sumando y restando. Hoy en día las 40 personas son reemplazadas por una tabla de Excel que simplemente maneja muchísima más información sin error, evitando todos esos ajustes de revisar enormes cantidades de papeles, tratando de encontrar dónde está el problema que no me cierran los números. Hoy la tabla de Excel dejó 39 personas libres para hacer otras cosas más productivas que estar haciendo sumas y restas. Entonces, esos aumentos de productividad deberían reflejarse masivamente en todas las empresas en reducción de costos y caídas de precios, lo cual haría que la economía en términos reales se vaya desarrollando. No solo eso, economía, por ejemplo, en Estados Unidos entre 1880 y 1900 hemos tenido 20 años en las cuales los precios iban cayendo y la economía real iba creciendo. Creo que 50% fue el crecimiento de la economía de los Estados Unidos en esos 20 años con caídas de precios. O sea, es un mito pensar que la deflación hay que evitarla. Esto es algo que Milton Friedman ha dicho una y otra vez, es algo que los economistas repiten en todos los libros de texto, pero no siempre la deflación es mala. Digamos, al contrario. Si queremos un proceso de desarrollo genuino y sostenible en el tiempo, tenemos que ver los precios caer. Es algo que es necesario repetir una y otra vez y volver a discutirlo. Ahora, ¿qué pasa si los precios caen? Entonces, Milton Friedman dice expandemos M. No queremos precios cayendo. Necesitamos una política inflacionaria que evite que los precios caigan. Ahí es donde Hayek se pregunta, ¿por qué caen los precios? Antes de preguntarme qué voy a hacer. Y aquí es donde vamos a la última situación. ¿Qué pasa si la velocidad de circulación del dinero está cayendo? Si cae B, Milton Friedman dice expandamos M, de nuevo. ¿Qué dice Hayek? Lo mismo. Si la velocidad de circulación cae, para mantener el ingreso nominal constante, necesita aumentar M. Si ustedes recuerdan la teoría cuantitativa, la tenemos ahí arriba, el M por B. Si B cae y M aumenta, mantenemos el lado izquierdo de la ecuación estable. Y eso permite mantener el lado derecho de la ecuación también estable. Eso es lo que permite mantener lo más neutral posible el impacto de la política monetaria y la actividad económica sin distorsión de precios relativos y todo el resto de los problemas que estamos mencionando. Digamos que en este único punto, donde la velocidad de circulación cae, es donde hay un consenso entre Friedman y Hayek. Ahora, ¿qué es lo que hacen Obama y Bernanke para evitar o para salir de la situación en la que se metieron? Bueno, Ben Bernanke en el año 2002 dio una conferencia en referencia a Milton Friedman. Él era un economista muy prestigioso, todos dicen no tiene experiencia política. La verdad que Bernanke fue un académico de muchísimo prestigio, un experto en teoría monetaria. Artículos publicados en las revistas científicas más relevantes de todo el mundo. Y la mano derecha de Alan Greenspan también. Digamos, nadie mejor que él para manejar esta situación, además como un experto de lo que pasó en la crisis del 30. Tiene muchísimos artículos, libros escritos sobre lo que pasó en la Gran Depresión y sobre lo que se debió haber hecho en la Gran Depresión.
Y esta cita creo que resume el libro y resume su posición sobre todos estos temas. Él dice: permítanme terminar mi conferencia abusando levemente de mi carácter de representante de la Reserva Federal. Quiero decirles a Milton Friedman y a Anna Schwartz, ellos dos habían escrito este libro sobre la historia monetaria de los Estados Unidos, en lo que respecta a la Gran Depresión, tienen razón, fue culpa nuestra, lo lamentamos mucho, pero gracias a ustedes no volveremos a hacerlo. Ahora, ¿qué decían Milton Friedman y Anna Schwartz en aquel libro sobre la historia monetaria de los Estados Unidos? Básicamente lo que decían es: no dejen que la velocidad de circulación caiga, que es lo que pasó entre 1929 y 1933, sin expandir la base monetaria para compensar la caída de la velocidad de circulación, porque eso va a hacer que la economía se sumerja en una depresión como la que tuvimos, con 10.000 bancos quebrados. Entonces, básicamente lo que está diciendo: si pasa lo mismo, yo voy a hacer lo que Milton Friedman dice que hay que hacer, que es expandir la oferta monetaria para evitar la contracción del crédito. Y concretamente podemos ver entre septiembre del 2008 y enero del 2009 que Estados Unidos duplicó la cantidad de dólares que hay en el mundo. O sea, pasamos de 850 billones de dólares, en inglés, o 850.000 millones de dólares, a alrededor de 1.700, sería 1.700 billones de dólares en inglés. Digamos. Más que duplicaron la cantidad de dinero que hay en el mundo. Ahora, muchos economistas dijeron: se viene un aumento de precios elevado, o sea, los precios van a empezar a subir. Algunos autores empezaron a hablar de hiperinflación. Pero imagínense, inundamos el mundo de dólares. ¿Por qué no vemos los precios subir? Fíjense esta imagen. O sea, ¿cuántos ceros hay? No sé, pero ya esto es una imagen de lo que muchísimos analistas empezaron a decir. Ante esta política monetaria no vamos a poder escaparle a un aumento de precios. Y sin embargo, desde el 2009 hasta el 2012, la inflación acumulada en 4 años fue del 7%. Esto es 2% de inflación promedio al año. O sea, no hubo inflación. El impacto inflacionario fue 0, o casi 0. ¿Qué hay que decir sobre esto? Que es lo que preocupa a muchos presidentes de bancos centrales. De muchas partes del mundo están diciendo: ven, la inflación no es monetaria. Nosotros no somos los responsables de las situaciones inflacionarias que vemos en tantos lugares. La culpa viene de los empresarios, viene de los costos, de los sindicatos, viene del aumento del precio de los petróleos, viene de factores estructurales, viene de muchos otros factores no monetarios. O sea que, de nuevo, hay que tratar de ganar la batalla y explicar que si nos excedemos con la política monetaria van a aumentar los precios. Ahora, 3 cosas hay que decir sobre por qué no vimos el impacto sobre precios. Primero, el efecto nunca es inmediato. Esto es algo que Milton Friedman ha insistido una y otra vez, y los austríacos también. Desde el momento en que aplicamos políticas monetarias expansivas hasta que vemos un impacto en la economía real o en precios, puede pasar 1 año y medio. O sea, puede pasar mucho tiempo. Eso en determinados periodos, puede pasar más. Hay un rezago de la política monetaria. O sea que, dicho de otra forma, que no hayamos visto todavía el impacto de la política monetaria no significa que no lo vamos a ver. Lo podemos ver muy pronto, todavía no lo estamos viendo. Segundo, no es lo mismo una economía deprimida con desempleo que una economía en crecimiento. Una economía normal, con un crecimiento constante, con una política monetaria como esta, con la velocidad de circulación constante, por ejemplo, nos llevaría a una inflación alarmante como la que muchos pronosticaron. El tema es que ceteris paribus no funciona para este caso particular. Tercero, debemos distinguir los agregados monetarios. No es lo mismo decir que la expansión de la base monetaria genera inflación que hacerlo con la oferta monetaria. La oferta monetaria incluiría el efecto multiplicador bancario. Ahora, este otro gráfico muestra la base monetaria y la oferta monetaria. Entonces, fíjense que la línea roja estaría mostrando la evolución de la base monetaria, M0, es uno de los agregados monetarios, la cantidad de billetes que hay en circulación, que recién mostrábamos solamente la parte inicial de los rojos. En realidad, este fue el Quantitative Easing 1, y en ese momento hemos tenido un impacto positivo en la economía, más allá de que no sabemos todavía qué va a pasar en el largo plazo. Aquí tenemos el Quantitative Easing 2 y ya viene el 3. O sea, son shocks monetarios que el Banco Central genera para tratar de reactivar la actividad económica. Bueno, la base monetaria evolucionó de esta manera y, sin embargo, la oferta monetaria, fíjense el impacto, es mucho menor. O sea, uno diría, bueno, pues si el efecto multiplicador, cuando yo deposito dinero en el banco y el banco opera con encajes y presta dinero a otros sectores, entonces al contrario, la oferta monetaria siempre es mayor que la base monetaria. Uno debería ver un efecto multiplicador
haciendo que todo ese dinero físico que se introdujo al mercado generó una debacle o un aumento de precios impresionante. Bueno, no. Si queremos explicar por qué la oferta monetaria evolucionó de manera mucho más constante, lo que podemos analizar es la velocidad de circulación del dinero, que se desplomó, como ocurrió también en la crisis del 30. Fíjense, bueno, lo que es la evolución. Si queremos entender por qué la base monetaria no generó un impacto en los precios, es porque la velocidad de circulación del dinero amortiguó el efecto. Para decirlo de otra manera, todo el dinero que el Banco Central, la Reserva Federal, expandió fue dinero que fue a los bancos. Los bancos, ante una situación de pánico y posibilidad de que la gente vaya a buscar su dinero, se quedó con el dinero. Y además la Reserva Federal les pagó a los bancos una tasa de interés para que mantengan su dinero depositado en la Reserva Federal. O sea, todo el dinero que se inyectó y que vimos en el gráfico existe realmente, pero no está circulando en el mercado, está en manos de los bancos. Y hasta que no lo veamos en el mercado circulando, los precios no van a subir. Que no haya pasado hasta ahora no significa que no vaya a pasar en el futuro, y es el gran problema. Hay riesgo de inflación bastante fuerte en el futuro para los Estados Unidos. Ahora, ¿hizo Bernanke lo que sugerían Milton Friedman y Friedrich Hayek? Es la gran pregunta. Porque vimos en términos teóricos que Friedman y Hayek había un consenso en que había que expandir el crédito cuando cae la velocidad de circulación. Recién vimos primero que la velocidad de circulación cayó también porque la Reserva Federal alimentó esa caída de la velocidad de circulación al pagarles una tasa de interés para que mantengan el dinero en el sistema de la banca central. O sea que es un primer punto. Pero después podemos decir que hay excesos cuantitativos y cualitativos en la Reserva Federal que son únicos en la historia monetaria de Estados Unidos. Primero cuantitativos porque la cantidad de dinero que expandieron en materia de M1 y M2 es mucho mayor de lo que el mercado necesitaba. Segundo, es cualitativo, porque la Reserva Federal expandió la base monetaria comprando deuda privada de alto riesgo en lugar de comprar deuda del gobierno y ahora tiene una cartera de activos cuyo valor y liquidez desconoce y que le será difícil revender en cuanto comience a aumentar la velocidad de circulación del dinero. Dicho en otras palabras, el problema es cualitativo porque lo que hizo la Reserva Federal de comprar acciones de automotrices, de bancos como Citibank, como General Motors, para evitar que las compren los chinos, digamos por razones nacionalistas si se quiere, habrá que ver por qué, es un rol que la Reserva Federal jamás debió haber jugado. El Estatuto de la Reserva Federal no habilita que la Reserva Federal haga cosas como estas. O sea que cambió completamente el perfil y las funciones que uno le da al Banco Central. Pueden ir a cualquier manual y no van a encontrar como una posibilidad que el Banco Central compre acciones de empresas. Bueno, hizo un rescate masivo de empresas, asistió de alguna manera a todas estas empresas gigantes, demasiado grandes para caer, es la frase que se utiliza demasiado, o mucho, y eso hace que estas empresas, bueno, tengamos a futuro este problema del riesgo moral. Las empresas recibieron el dinero, digamos, no pagaron las consecuencias de las malas decisiones que fueron tomando, y en consecuencia de aquí a futuro van a seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo, sabiendo que siempre el Estado y la Reserva Federal van a estar atrás para rescatarlos cuando sea necesario. Veamos el PBI. Digamos, acá hemos tenido políticas fiscales, políticas monetarias expansivas, la economía cayó en crisis y a partir de estas políticas vimos la recuperación. Fíjense que, no sé, en 2012 tenemos el PBI en los mismos niveles que en el 2008. Podríamos decir la economía se recuperó, cayó en crisis y muy levemente se recuperó. Estamos ahí arriba ahora. Ahora, para que esta recuperación suave, fíjense cómo cayó rápido y luego la recuperación fue muy lenta y llevó mucho tiempo. Y esa recuperación está sostenida sobre una expansión masiva de crédito y está sostenida sobre estímulos fiscales de 800.000 millones de dólares primero que le aprobó el gobierno, pero otros adicionales también, que de alguna manera sostienen a la economía creando empleo artificial o improductivo y haciendo que la economía, al menos hasta ahora, no muestre desempleos del 20%. La pregunta que queda es si esta crisis, o sea, llegamos a una crisis, salimos de ella, nos olvidamos, o si la crisis tiene forma de W. Caímos en crisis, tuvimos una recuperación, pero esa recuperación no se sostiene y volvemos a caer en crisis, a partir de la cual vamos a tener que volver a salir. Bueno, muchos teóricos apuestan a que la economía cae en crisis de nuevo, y en esto no son solo los austríacos. Hasta Alan Greenspan está diciendo esta situación de recuperación, esta recuperación no se sostiene porque las automotrices venden más autos gracias a la expansión del crédito a tasas de interés del 0% para que la gente acceda a créditos baratos. Y al mismo tiempo, el sector inmobiliario no cae todo lo que debería caer porque está la política de interés del 0%. O sea, en parte uno debiera decir
que ante esta crisis hemos visto una gran parte del ajuste necesario realizarse. Hemos visto la burbuja inflarse y pincharse, los precios caer, o sea que el ajuste en parte se desarrolló. Bueno, no se completó, pero lo más grave es que estamos gestionando una nueva burbuja, que es un poco la preocupación que vamos a plantear ahora al final. En materia de empleo, fíjense que cuando Obama asumió y planteó la necesidad de los planes de estímulo, él decía, miren, si no hacemos nada, la economía va a llegar a un 9% de desempleo y luego gradualmente va a bajar. Si hacemos algo y me aprueban este plan de estímulo, el desempleo no va a llegar al 8% y luego va a bajar. Bueno, la realidad son los puntos rojos, es que el desempleo llegó a más del 10% y luego empezó a bajar. Ahora, bueno, están por debajo del 8%. De hecho, es algo que veníamos planteando. Si el desempleo hubiera estado por encima del 9%, Obama no hubiera ganado las elecciones. Como el desempleo llegó abajo del 7%, eso significa que los planes de estímulo están dando resultados, al menos en la pantalla, y esto significa que evidentemente están haciendo bien las cosas. La economía se está saliendo de la crisis y el impacto en el empleo es visible. Entonces, el americano apoya de alguna manera la salida de esta situación difícil de los Estados Unidos. Bueno, esto no quiere decir que el plan de estímulos haya fracasado. O sea, la proyección era, digamos, la situación era mucho más delicada de lo que ellos creían, pero si no hubieran tenido los planes de estímulo, las tasas de desempleo hoy serían del 15%. De hecho, hay un problema y algunos autores dicen que el desempleo es del 13-14%. Nada más que el gobierno no lo admite. Ahí ya no sé, son problemas estadísticos que habrá que discutir. El escenario futuro es delicado. En Estados Unidos, fíjense el nivel de gasto público que sigue aumentando. Nunca había llegado al 25,5% como es ahora. En este sentido, uno nota una latinoamericanización de Estados Unidos. Es algo que la presidenta de Estados Unidos le dijo a Obama, vos estás copiando lo que hicimos con Perón. Y de alguna manera uno lo nota. O hay un libro de Alberto Venegas Lynch que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, que dice, una cosa era el Estados Unidos de los padres fundadores, que hicieron que la nación sea rica, próspera, y otra cosa es la de Estados Unidos de ahora, que se parece mucho a América Latina o a la Argentina, mi país, que no es un buen ejemplo para imitar. Entonces, fíjense que el gasto público aumentó mucho y esta es la salida que de alguna manera plantea Estados Unidos para la situación. Fíjense que el déficit nunca fue tan elevado, ahí están más o menos en el 8,8%. En materia de deuda, en septiembre del 2011 superamos el 100% de deuda pública. Si Estados Unidos está acercándose cada vez más a lo que hoy es Grecia en materia fiscal. Y este es el mérito, digamos, de Obama. Vemos la recuperación de la economía, pero fíjense que esta situación no es gratuita. O sea que a futuro, no sé, la verdad que entre Romney y Obama las soluciones eran bastante parecidas, pero Romney planteaba, de alguna manera, luchar contra el déficit, tratar de bajar el gasto. Mientras que Obama no. Obama compró la promesa de Paul Krugman que si gastamos mucho más dinero, vamos a poder estimular la economía mucho más rápido. Necesitamos gastar más. Evidentemente, lo que estamos gastando nos dejó así, pero esto no es nada, que tienen que gastar el doble. Dejen de ahorrar, pónganse a gastar. No sean tímidos, se gasten más. Es lo que plantea Paul Krugman en todos sus libros y columnas de diarios. Bueno, este es el debate entre Obama y Romney. Hay mucho que decir sobre el debate, no sé si lo han visto. Sabemos ahora que ganó Obama, sabemos que el plan, a mi juicio, va a ser más gasto, más déficit, para tratar de fortalecer la salida de la crisis. En el corto plazo probablemente la veamos que esa tendencia de generar empleo artificial se vea, pero la situación es delicada, porque cuanto más la economía se reactive, lo que puede pasar, que es el problema de la estrategia de salida de Bernanke y Obama, cuanto más la economía empieza a crecer, la gente, las empresas empiezan a confiar, entonces empiezan a demandar créditos y los bancos dejan de tener el dinero impreso en manos de la Reserva Federal y lo van a empezar a lanzar al mercado. Entonces vamos a ver un impacto inflacionario. Si vemos un impacto inflacionario y vemos que los precios suben, el problema que aparece ahora es los precios están subiendo, tenemos que subir la tasa de interés. Lo que pasó cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Si suben la tasa de interés, la recuperación de Estados Unidos cambia la tendencia. Vemos que la gente invierte menos, vemos que la generación de empleo desaparece, vemos que la tasa de desempleo sube y volvemos a empezar. O sea, el mundo cíclico del cual estamos viviendo es una constante que vamos a seguir viendo seguramente. Bueno, este gráfico intenta mostrar las diferencias entre Obama y Romney.
Ahí señalé la parte del desequilibrio presupuestario. Para Romney, el equilibrio venía en 2020, fíjense, no es la preocupación de ahora. Fíjense con esto que Romney tampoco era una solución, ninguno de los dos estaba planteando una propuesta seria de cambiar el rumbo. El único que lo hacía era Ron Paul, pero lamentablemente perdió. Entonces ahora lo que tenemos es diferencias mínimas y digamos que a Obama no le preocupa para nada el déficit fiscal, o le va a preocupar cuando ya se le escape de las manos, pero no hay preocupación por este problema. Es como, o sea, si tengo un problema y no lo voy a resolver, ese problema va a crecer, digamos. ¿Cuál es la próxima burbuja? Tuvimos la burbuja inmobiliaria y vemos que ahora Estados Unidos practica políticas monetarias expansivas. Vemos que el mundo, China, practica políticas monetarias expansivas. Empieza una guerra de divisas entre China y Estados Unidos. Bernanke le está diciendo a China, dejen que nosotros expandamos el crédito, pero ustedes no hagan lo mismo, porque queremos que ustedes dejen revaluar el tipo de cambio y entonces nosotros ganamos competitividad y dejamos de tener déficits en la balanza comercial tan elevados. Bueno, es un debate, China no lo acepta y mantienen su constante política de devaluación para mantener el tipo de cambio alto y seguir exportando. Bueno, es una guerra de divisas que va a seguir, pero toda esta expansión del crédito que vemos en el Banco Central de los Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, en el Banco Central de China, en el Banco Central de Japón y en todo el mundo, porque todos los bancos centrales del mundo están expandiendo el crédito al mismo tiempo, porque si tú no expandes cuando el resto expande, tu moneda se revalúa. Esto quiere decir que los salarios en dólares de tus trabajadores suben y que eres menos competitivo, y entonces, si el salario real de los guatemaltecos sube mucho, ustedes van a empezar a importar cosas en vez de producirlas adentro, y muchas de sus empresas van a empezar a cerrar. Entonces, dejar revaluar la moneda puede ser un problema en términos de corto plazo. Se pierden muchos empleos, estás importando todo y eso puede ser un problema. Lo mismo que devaluar el tipo de cambio también es un problema. Pero es un problema que viene de afuera y los bancos centrales no saben qué hacer. Algunos bancos centrales, como el suizo, habían dejado revaluar el tipo de cambio. Digamos, entonces, lo que ocurrió fue, dejaron revaluar, y de repente sus salarios eran tan altos en dólares que ya no podían producir nada. Los mismos suizos iban a comprar un auto, se cruzaban a Francia, compraban el auto y se lo traían a Suiza, porque estaba 20% más barato. Entonces, eso, si vos lo dejas seguir, se te desestructura la economía. Son cambios que vienen y que hay que ver cómo los manejas. Por supuesto que con patrón oro todo esto no hubiera pasado, digamos, pero este ya es otro debate. ¿Cuál es la próxima burbuja? Tenemos al mundo inyectando crédito en todos los países. Consecuencia, tenemos aumentos de precios de alimentos, oleaginosas, materias primas agrícolas, minerales y metales, petróleo. Acá en el cuadro tenía hasta el 2008, no tuve tiempo de ampliarlo, pero los precios siguen subiendo. Y los precios, bueno, tomemos los países latinoamericanos, no sé, Argentina, con el aumento del precio de los alimentos y oleaginosas y petróleo, tiene un boom impresionante. A pesar de todo lo que hace Cristina Fernández de Kirchner, la economía creció todos estos años al 8% promedio. O sea que la economía crece, a pesar de lo que hacen, por el precio de los commodities. Uno va a Chile, bueno, minerales y metales, el cobre en Chile creció tanto que el desarrollo económico es importante. Uno va a Bolivia, analizamos el precio del gas, aumentó tanto que más allá de lo que hace Evo Morales, la economía crece. Tomemos el caso de Chávez o de Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador. El precio del petróleo aumentó tanto, que son tantos los ingresos en dólares que reciben por la exportación de petróleo, que las economías andan muy bien, no importa lo que hagan en materia interna. O sea, son economías pequeñas, tan dependientes de la exportación de estos commodities y de la situación internacional por los flujos de capital que van y vienen, que el crecimiento económico que estamos viendo en América Latina puede no ser sostenible. Por otro lado, tenemos a China. Si vemos a China, vemos la nueva fábrica del mundo. China tiene miles de millones de personas que están abandonando el campo, que se van a las grandes ciudades, se está creando una clase media, está reduciendo dramáticamente la pobreza, lo cual es grandioso. Nunca en la historia de la humanidad hemos visto tanta reducción de la pobreza como la que se ve hoy en China o en la India también. Y es la nueva fábrica del mundo. Y encima no tiene insumos y los compra América Latina. Entonces acá tenemos una pregunta que hacer. ¿A qué se debe el aumento del precio de estos commodities? Se debe a un factor real, que es la demanda de China, de nuevas personas que están consumiendo cada vez más, entonces demanda más alimentos y esta demanda se va a sostener. O es una causa nominal, monetaria,
de la expansión crediticia que hay a nivel global. Bueno, están jugando los dos factores. Hace poco Christopher Lingual, que es un profesor americano que está aquí como profesor visitante, dio una conferencia explicando por qué China y Asia en general son una burbuja. Y eso compromete al mundo entero, porque hoy la locomotora que está arrastrando al mundo, evitando que las cosas sean peor en Europa y en Estados Unidos, y arrastrando a América Latina y a África con tasas de crecimiento importantes, son por la locomotora China e India. Si ellos siguen creciendo fuerte, todos vamos atrás de ellos. Si ese crecimiento desaparece, ya no hay razones para entender que el mundo siga creciendo. Entonces es importante. Bueno, él plantea, China y Asia son una burbuja. Y depende mucho de la política monetaria de China, de Estados Unidos, de que se sigan inyectando dólares, lo cual no va a pasar. O sea, en algún momento vimos que Estados Unidos va a subir las tasas de interés. Cuando suban las tasas de interés, los capitales van a ir atraídos por esa tasa de interés, van a dejar el mundo, van a dejar América Latina y se van a concentrar de nuevo en Estados Unidos. Entonces ahí vamos a tener un problema por resolver. Así que si vemos hoy un país, en el medio de este auge de América Latina, vemos un país con déficit fiscal, el mensaje es empezar a equilibrar las cuentas porque esto no va a durar tanto. Ahora hay que analizar si la causa del aumento de precios es real o nominal, porque si es real, bueno, no sé, yo no voy a decir que está bien aumentar el gasto público, pero sí podemos decir que es una situación genuina y que se va a poder sostener más tiempo. Ahora, si el aumento de precios es nominal, entonces estemos alertas porque cuando estos precios caigan, las balanzas comerciales van a ser muy negativas, la recaudación fiscal de los gobiernos va a caer dramáticamente, la situación fiscal se va a comprometer mucho y vamos a estar de nuevo como Grecia, tratando de conseguir deuda a tasas de interés altísimas, con situaciones muy delicadas, y cuando uno quiere bajar el gasto es muy difícil, y más en situaciones de crisis. Entonces el mensaje para los políticos es ajusten ahora, equilibren las cuentas, por lo menos equilibren, si pueden además traten de dejar cierto fondo anticíclico, digamos, para tratar de afrontar las situaciones que se pueden venir. Por suerte América Latina está logrando acumular reservas, casi todos los países latinoamericanos están acumulando reservas y eso les va a permitir durante un tiempo suavizar una crisis que pueda venir. Pero, ¿por qué? Porque aprendimos la lección de la década del 90, donde acumulamos deudas a niveles enormes en todos los países. Pero no es suficiente, hay que ajustar al menos hay que alcanzar el equilibrio fiscal, pero a futuro también hay que reducir los niveles de gasto para que no suframos lo que está sufriendo Europa en este momento. Estas son las tasas de crecimiento económico que vemos en los países de América Latina. Lamentablemente no tengo Guatemala aquí, pero ustedes son datos que conocen. Fíjense que el 2009 fue un año de crisis a nivel mundial. Y fíjense que, la recesión de América Latina fue del 2,1%, pero el mundo entero estuvo en recesión. Y si uno mira cómo se movieron los precios de los commodities en 2009, cuando apareció la crisis del 2008-2009, los precios de los commodities también se bajaron. O sea, ante una crisis de Estados Unidos uno debería pensar que los precios de los commodities van a caer. Y ahí es donde se nos va a complicar la situación. O sea, todo está pendiente de la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando ellos suban la tasa de interés para evitar la inflación, es cuando nos vamos a dar cuenta que es el inicio de la próxima crisis. Y esa crisis va a llegar al resto del mundo. O al menos esa es la situación como la veo yo. Bueno, estos son los flujos de capital. Hay entradas de capitales o de inversión extranjera directa y salida de capitales en toda América Latina. Bueno, a medida que Estados Unidos suba la tasa de interés, va a haber menos capitales entrando y muchos capitales saliendo. Entonces, esa diferencia que hoy es positiva y que permite tener una balanza de pagos, una balanza favorable, puede cambiar. Digamos, en lugar de estar entrando dólares, pueden empezar a salir. Entonces, y esto, por más que vos construyas reservas, cuando hay fuga de capitales, no hay forma de detener el drenaje de dólares. Argentina lo está intentando con muchísimas políticas intervencionistas que están complicando la libertad individual y complicando la vida de todos los argentinos. Bueno, esto hoy está en Argentina porque por sus propias políticas acelera la crisis aún durante el auge, pero en América Latina se puede ver una situación similar. Hay que tratar de detener la salida de dólares y no tiene forma. Entonces, por eso digo que hay que tomar políticas de austeridad antes de que venga la crisis, no después. Estos son los países que están atrayendo capital: Brasil, México, Chile, Colombia. Perú son los países que de alguna manera representan el modelo de economía abierta hoy en Estados Unidos. Están tratando de atraer capitales. Argentina históricamente encabezaba esta lista con Brasil y México, ahora quedó rezagada. Es más, Cristina Kirchner como presidente hace
críticas constantes diciendo no quiero capitales extranjeros, porque es algo malo, son el diablo. Entonces, por eso estamos más abajo, si bien no es cero. Aquí sí está Guatemala, pero bueno, habría que analizarlo en función de lo que fue en otros tiempos, porque hay economías más chicas y más grandes. Argentina recibe mucho y sin embargo, en comparación con otros tiempos, está recibiendo muy poco, lo mismo que Venezuela, porque ahuyentan capital. Ahora, estas son las economías que más atraen capital y que más están creciendo hoy. Y uno podría decir, así como son los que más atraen capital, también son los más comprometidos a largo plazo. Porque cuando suban la tasa de interés, los capitales se vayan, las economías que más recibieron son las que más pueden sufrir. Es un debate que queda abierto, si dejar o no entrar a los capitales. Yo diría que sí, aprovechar el crecimiento que te generan. Si tenés además austeridad fiscal, una política monetaria estable, una economía abierta, y mostrás reglas de juego claras, y derechos de propiedad, y seguridad jurídica, instituciones fuertes, todo esto hace que los capitales se quieran quedar en tu país, no irse. Si se van también es porque sube la tasa de interés, pero también porque tu país es bastante más riesgoso. El debate que queda sobre discrecionalidad o reglas monetarias, que es un poco lo que habíamos planteado. Keynes y Samuelson son autores que insisten que hay que dejar afuera las reglas, y hoy muchos presidentes de bancos centrales latinoamericanos están diciendo no queremos más reglas. Hayek y Buchanan son muy críticos de la discrecionalidad. Hayek, por un lado, está diciendo, mira, Keynes, la propuesta de Keynes es manejemos científicamente las variables monetarias. Científicamente las variables monetarias. ¿Cómo? Bueno, el gobierno o la banca central sería como, no sé, yo me voy con un avión, lo puedo dirigir a donde yo quiero. En el caso del Banco Central, los economistas están formados hoy para llegar al frente del Banco Central y decir, bueno, voy a tocar la tasa de interés, el tipo de cambio, la cantidad de dinero, y mediante esos botones voy a llevar la economía donde yo quiero. Eso es la discrecionalidad que propone Keynes. Hayek le está diciendo, mira, el precio, la tasa de interés, el tipo de cambio son variables que deberían ser definidas por el mercado. No podés saber vos de antemano cuáles son esos precios si no dejás que se generen por el propio mercado. Entonces hay un problema de conocimiento. El Banco Central no puede saber nunca cuál es el nivel adecuado de la cantidad de dinero que necesita el mercado, la tasa de interés, el tipo de cambio. Entonces abandonás esa idea porque va a terminar mal, que es un poco lo que estamos viendo. Buchanan hace otro punto. Dice, aún asumiendo, Buchanan no sé si lo conocen, es premio Nobel y doctor honoris causa de esta universidad. Hay un centro también de Public Choice en honor a Buchanan en esta universidad. Lo que plantea Buchanan es, aún si tuvieras todo ese conocimiento, no hay razones para esperar que vos apliques esas políticas monetarias que se supone que debieras aplicar. ¿Por qué? Porque hay incentivos opuestos al bien común. Digamos, en economía nosotros enseñamos que todas las personas buscan siempre su propio bienestar. ¿Por qué vamos a pensar que un dirigente político llega al gobierno o a la autoridad monetaria, el Banco Central, y de repente abandona la búsqueda de su propio bienestar para beneficiar a todos? Digamos, es un supuesto grande. Buchanan está cambiando toda la política monetaria y toda la macroeconomía diciendo no supongan que esa persona está bien intencionada, porque muchas veces no lo está. Al contrario, va a tratar de beneficiar a los sectores empresariales que lo apoyaron en campaña, a los pseudoempresarios, que llamamos nosotros. Va a tratar de apoyar a mucha gente con aranceles, con ciertas políticas económicas opuestas a lo que el mundo necesitaría. En definitiva, ahí queda abierto entre lo que se plantea desde el lado más intervencionista, con Keynes y Samuelson, hoy sería Paul Krugman, y con lo que plantearían como representantes, pero podrían haber muchos otros autores, Hayek y Buchanan. Bueno, muchas gracias. Digamos, cuando se llega al problema de la trampa de liquidez, si no se aplica una política fiscal, ¿cómo se desarrolla la economía dejándola naturalmente, sin intervención? Es una buena pregunta. O sea, desde el punto de vista keynesiano, Samuelson, Krugman sostienen que dado que la política monetaria no es efectiva para reactivar la economía, estás teniendo la tasa de interés en el 0%, estás inyectando mucho dinero al mercado y la economía no se reactiva. Bueno, usar la política fiscal. Esto tiene que ver con el modelo de demanda agregada keynesiano, donde ellos entienden que la crisis es la consecuencia de una insuficiencia de demanda agregada. Entonces, con políticas fiscales y aumento del gasto público, estarías compensando la caída del consumo y la inversión, y entonces estimularías la economía y, bueno, saldrías de la economía a partir de las políticas de gasto.
Esto tiene miles de respuestas, desde Bastiat en adelante. Por ejemplo, uno diría, bueno, Bastiat tiene un artículo clásico que se llama Lo que se ve y lo que no se ve. Y él dice, bueno, con la política fiscal vas a tener el puente, vas a tener mucha obra pública realizada y vas a poder ver el puente. Lo que no vas a ver es todo el gasto público que se está generando, todo lo que se podía, lo que los empresarios y la gente a la que le sacaste ese dinero para hacer el puente podría haber hecho en ausencia de la política fiscal que tomaste. En este sentido, uno va a España, por ejemplo, para mostrar otra crisis, y uno ve que las políticas fiscales, o sea, se habla de austeridad en España y ya está en el 25%, la verdad es que no hay austeridad. Tuvimos una conferencia hace muy poco de Gabriel Calzada, que es el vicerrector de la universidad, que planteó de alguna manera los problemas de España, y él decía, miren, tenemos 4 aeropuertos nuevos internacionales en distintas ciudades y no hay nadie en los aeropuertos, no se utilizan. Tenemos una carretera nueva y no se utiliza. Tenemos un montón de trabajo improductivo, un montón de dinero generado para hacer esas obras públicas, para crear empleo artificial, totalmente improductivo. Ese dinero hoy nos hace falta. No queremos hacer el ajuste fiscal y estamos despilfarrando dinero en otros lugares. Es como incomprensible. Por ejemplo, si uno dice, bueno, tomemos deuda. El gobierno toma deuda para gastar. Si yo tomo deuda, digamos, imagínense un gráfico de oferta y demanda. Cuando uno toma deuda, lo que está haciendo en definitiva es absorber crédito que podrían estar tomando empresas y empresarios para poder generar empleo y desarrollar la economía. Si no lo hacen es porque la tasa de interés está muy alta. El hecho de que el gobierno tome deuda hace que los empresarios no puedan tomar deuda. Entonces lo que vemos es que cuando el gobierno toma deuda para poder gastar y salir de esta situación de trampa de liquidez con políticas fiscales, en realidad está desplazando al sector privado que podría estar tomando esa deuda. Entonces hay un efecto de desplazamiento. Tenés más gasto público, pero tenés menos inversión privada. Entonces no está claro que sea la solución, como bien plantean Krugman, Samuelson y otros autores. Más bien diría que la política fiscal es más obstáculos para salir de la crisis. Y lo más importante es el mecanismo del propio mercado de ajuste, que es muy rápido, de tratar de ir ajustando por el propio proceso de mercado, que hay que entenderlo para poder analizar cómo eso haría de una operatoria que sacaría a la empresa de la crisis. Tenemos que entender primero la causa por la cual llegamos a la crisis y revertir esa situación. Si entendemos la causa y sabemos que es la política monetaria y fiscal la que nos llevó acá, a Japón o a Estados Unidos, entonces entendemos que seguir haciendo eso no va a funcionar. Eso diría Hayek, digamos, apuntando a la causa. No sigas con inyección del crédito y no sigas con política fiscal porque el problema es cada vez peor. Pero por otro lado, el propio mecanismo del proceso de mercado en el que la escuela austríaca profundiza mucho, el artículo Joel Lapis lo representa muy bien, yo creo que todos lo conocen, haría posible un ajuste de mercado que sería muy rápido, digamos, liquidando los proyectos de mala inversión que se generaron y abriendo una búsqueda de oportunidades de parte de los empresarios de salir de la situación. Digamos, no hay otra salida. O sea que las políticas fiscales yo diría que más retrasan y ponen nuevos obstáculos más bien que ayudan a que la economía salga de la crisis. Ahora, necesitas un ajuste para liquidar la mala inversión, con una tasa de interés más alta, ese ajuste se aceleraría, y luego esperar que que el sector privado empiece a buscar nuevos emprendimientos y a buscar una salida a la situación. Pero así estás alimentando todavía nueva mala inversión, con lo cual, más que, por un lado evitas el ajuste y por otro lado generas una nueva burbuja, una nueva crisis. Bueno, Greenspan fue parte global de lo que pasó en 2008, pero sí, según lo que él decía, lograba ver en dónde está generando la burbuja, que es el sector inmobiliario. ¿Qué ha dicho él, o sea, lo que ha dicho él sobre qué sector se está formando la burbuja en este momento? Que yo sepa, no ha dado explicaciones de que Asia sea una burbuja y de que América Latina sea una burbuja. Lo que sí ha dicho Alan Greenspan y Bernanke, que no lo hemos visto por una cuestión de tiempo, y viene bien la pregunta para verlo, es cómo se defiende él de la situación. Porque nosotros estamos diciendo la política de corto plazo que maneja la Reserva Federal es la causa de la crisis. Él dice, ustedes no, están equivocados. Lo que tienen que mirar es la tasa de interés de largo plazo, no la de corto plazo. Y aquí no mostramos el gráfico, pero si vemos la tasa de interés de largo plazo, que esto es la teoría del saving glut, o de la acumulación de ahorros, uno ve que China tiene una balanza comercial muy positiva, acumula dólares, ahorros. Pero el chino no se queda con los dólares, lo que hace es ir a comprar bonos americanos.
Entonces el dinero vuelve a Estados Unidos. La enorme cantidad de ahorros generada en China e India está siendo redirigida a los Estados Unidos. Entonces lo que diría Greenspan y Bernanke es: ese auge en la burbuja inmobiliaria que vos decís no está causado por la tasa de interés de corto plazo, está causada en una caída de la tasa de interés de largo plazo, lo cual es consistente con una acumulación de ahorros a nivel global, más que nada en China y en la India. Y esa explicación tiene muchos problemas, es otra conferencia, digamos. Pero uno de ellos es: está bien, vos me estás explicando por qué tuvimos un auge, por la caída de la tasa de interés de largo plazo. Ahora, ¿por qué, si la tasa de interés sigue baja, tuviste toda la debacle de la burbuja inmobiliaria? La única tasa de interés que subió fue la de corto plazo que manejás vos. No tuvimos una tasa de interés de largo, o sea, la acumulación de ahorros sigue ahí. ¿Cómo sustentás, cómo explicás que se revierte el ciclo? No tiene respuesta, por ahora. Ese es el argumento que a mí más me gusta destacar en contra, digamos, de Greenspan y Bernanke. Pero respecto del futuro y qué viene a pasar ahora, no he escuchado, tampoco lo sigo tanto ahora a Greenspan, que ya dejó de ser presidente de la Reserva Federal. Sí, Bernanke ya dejó atrás el tema y está muy preocupado por Estados Unidos. El resto del mundo es otro problema y está esta guerra de divisas. Bernanke le está pidiendo a China: no devalúes tu moneda constantemente porque el mundo va a ser más inflacionario y vamos a tener problemas, pero él sí lo hace. Entonces, con toda naturalidad, el Banco Central chino hace lo mismo. O sea, es una guerra, digamos, entre ellos dos, entre estos dos países, y son los dos países más importantes del mundo, así que es un problema a nivel global también.